Bienvenidos a Desvendando Noticias. En el 2015 vivía en otra área de los Estados Unidos y recuerdo una noticia que me llamó la atención. Un agujero enorme se abrió en un campo de golf en el estado de Kansas. En el video se puede apreciar las dimensiones del agujero y por lo que se puede escuchar a los periodistas se dice que fue naturalmente y que probablemente por las lluvias. Para aquellos años le resté importancia. Sin embargo, hoy quería compartirles una serie de hallazgos que conectan a campos de golf y ruinas de alguna civilización antigua. Mucho del material de este video lo tomé de un gran canal de habla inglesa llamado Conspiracy Are Us y lo traduje de una manera más resumida para nuestro canal. Empezaremos con un artículo de la publicación The Atlantic, que fue fundada en 1857 y que su enfoque ha sido la opinión en temas de cultura y literatura. El título del artículo inmediatamente nos revela una manera muy sutil de borrar la historia y en español sería: Europa estuvo una vez obsesionada con falsos edificios en ruinas. La decadencia, el asombro y los celos inspiraron una extraña tendencia arquitectónica del siglo XVIII. Leeré algunas partes importantes del artículo y pondremos ilustraciones mientras hacemos la lectura del texto. Si caminas por Belvedere House Gardens and Park en Westmeath, Irlanda, una vista espectacular se eleva a través de los árboles, una abadía enorme y destrozada, una escalera de piedras rotas que sube al cielo. Los visitantes a menudo se preguntan qué edificio imponente alguna vez estuvo aquí, pero todo es un engaño. La ruina, que se llama el Muro Celoso, fue construida en este estado en ruinas en el siglo XVIII por Robert Rochford, un hombre conocido en la historia como el Malvado Conde. A cada lado de la ruina hay una casa de campo, una es hermosa y está bien cuidada, la otra es una ruina por derecho propio, cubierta de hiedra. La historia de cómo se produjo esta extraña situación ofrece un vistazo a la mente torturada de un villano gótico de la vida real y destaca una extraña moda arquitectónica que arrasó el mundo decadente de la aristocracia del siglo XVIII. Es obvio que los editores de esta revista nos quieren decir que esto se hacía a finales de los 1700, pero probablemente continuó por mucho tiempo. El descaro de encubrimiento es enorme, una buena táctica para borrar nuestra historia. Para la siguiente parte del artículo, se narra de cómo nació el capricho de este señor Robert Rochford de construir una ruina deliberadamente. Cualquier semejanza a una telenovela es mera coincidencia. Y dice: en esta escena entró Robert Rochford, un hombre que se convertiría en el tema de uno de los grandes escándalos sociales de Irlanda del siglo XVIII. Rochford escuchó rumores de que su joven esposa, Mary, le había sido infiel con uno de sus hermanos, Arthur. Rochford se enfureció, se negó a hablar con Mary y entró en una espiral de paranoia y recriminaciones tan amargas que finalmente encerró a Mary en la casa de su familia en la cercana ciudad de Gauls. Ella se mantuvo sola, además de sus sirvientes. Si quería caminar por los jardines tenía que pedir permiso a Rochford, y el cruel conde tenía un lacayo caminando delante de ella, tocando una campana y gritando obscenidades. Mary permanecería encarcelada en esa casa durante 31 años. 12 años después de su encarcelamiento, otro hermano de Rochford, George, se compadeció de ella y la ayudó a planear una fuga. Pero el paranoico Rochford logró interceptar sus cartas. Cuando se llevó a cabo la fuga, la hizo arrestar y regresó a su prisión. Las condiciones de su encarcelamiento se hicieron más duras. Se dice que en su soledad, la voz de Mary se convirtió en un susurro agudo y empezó a hablar con los retratos de la casa como si fueran personas reales. Rochford nunca perdonó a George, su hermano, por conspirar contra él. En 1773, George entretuvo a Sir James Cadwell, el ex-sheriff de Fermanagh, quien declaró que la casa de George, una amada casa de campo en Tottenham, era la mejor del distrito, aunque era más pequeña que la mansión de Rochford en Belvedere. Rochford se enteró de este insulto, y una vez más su rabia celosa se apoderó de él.
encargó a un arquitecto irlandés y a un cantero de renombre que construyera una extravagante y falsa ruina para interponerse entre él y la finca de su hermano, de modo que nunca más tuviera que mirar la casa de la competencia. Bueno, esto es una de las muchas historias fabricadas para encubrir ruinas. Eso me hace pensar de cuántas de las ruinas en nuestros países tienen historias fabricadas de este tipo, también para apelar al entretenimiento y no lo que realmente pasó en ese lugar. Si tienen alguna leyenda pintoresca y entretenida en sus países para explicar, o mejor dicho, encubrir alguna ruina, me encantaría escucharla. A partir de aquí el artículo describirá varios ejemplos en Inglaterra y Francia, donde supuestamente se crearon ruinas para hacer las propiedades pintorescas. Ilustraremos la lectura con imágenes, así que continuamos. En el momento en que Rochford construyó el muro celoso, la moda de las ruinas falsas o locuras de las ruinas se estaba extendiendo por toda Europa. En todas partes la aristocracia estaba construyendo ruinas desde cero o arruinando sus edificios existentes para crear efectos dramáticos y pintorescos. En 1836, un terrateniente inglés en Scotney Castle, en Kent, llegó a mudarse a su amada casa de campo, una opulenta mansión isabelina con un gran salón y una escalera de roble, y construyó una nueva casa para él en la cima de una colina cercana. Luego rompió las piedras de su antigua casa de campo y abrió varios agujeros pintorescos en sus paredes. Luego el artículo continúa. Se expresó una gran excentricidad a través de la tendencia a los caprichos por las ruinas, pero no era solo la locura de los condes paranoicos y los terratenientes de moda lo que estaba codificado en ellos. Las ruinas falsas también fueron utilizadas por radicales y revolucionarios para comunicar los rápidos cambios que azotaban al mundo. A finales del siglo XVIII, Wigg, el radical duque de Norfolk, fue un gran partidario de la Revolución Americana. En su propiedad de Greystoke, en Cumbria, levantó dos ruinas antibritánicas para apoyar el colapso de los intereses imperiales británicos en América del Norte. Los llamó el Fuerte de Putnam y la Colina del Búnker, en honor a las legendarias fortificaciones de la guerra. Otro ejemplo que el artículo nos dice es el siguiente. También se utilizaron ruinas falsas para celebrar el imperialismo británico. El templo de Augusto en Virginia Water de Surrey utilizó columnas y capiteles genuinos de las ruinas libias de Leptis Magna para posicionar al imperio británico como un sucesor natural del legado de Roma. Mientras vemos las fotos de este lugar, se nos dice por la historia oficial que caprichosamente se trajeron estas columnas y piezas antiguas de lo que quedó en una de las ciudades más históricas de Libia, Leptis Magna, hasta Inglaterra, para crear una simulación de lo que pasó ahí. Me parece que Inglaterra no quiere indagar más en sus conexiones con el Imperio Romano entonces. Pero bueno, seguimos con el artículo y su último ejemplo de ruinas dice: los franceses hicieron la declaración más indignante de todas. En el Désert de Red, una serie de jardines ornamentales construidos a finales de los 1700, se encuentra una torre de 6 pisos, diseñada para parecerse a la columna clásica en ruinas de un templo gigantesco. Esta colonne brise, o columna rota, conocida hoy como la Casa Columna, evoca una especie de conexión con el mundo antiguo que es mitad sátira, mitad sueño. Construida para parecerse a la base de una de las columnas del Partenón, ampliado a proporciones titánicas, se supone que el espectador de esta ruina surrealista imagine el tamaño del edificio que alguna vez pudo haberse sostenido. Terminada en 1782, solo 7 años antes de la Revolución Francesa, la casa de columnas rota parece representar los excesos del antiguo régimen y tal vez incluso presagiar la destrucción que pronto la arrasaría. Hasta aquí termina el artículo con los ejemplos y cierra con la siguiente conclusión. Las ruinas falsas gozaron de una larga historia. Es tentador imaginar que en el siglo XX más ruinas falsas salpicaban el paisaje europeo que las reales. La excentricidad y vulgaridad de estas ruinas, sin mencionar la arrogancia de sus creadores, puede ser sorprendente. Los aristócratas ricos de la vieja Europa a menudo usaban estos monumentos para imaginarse a sí mismos como una nueva clase de Dios, rehaciendo el mundo como querían y creando una falsa impresión de una historia que nunca fue. Pero estas ruinas falsas también llevaron consigo una extraña especie de melancolía.
Solo con la llegada del siglo XX, sus cambios cataclísmicos y las ruinas genuinas que sus guerras se extendieron por Europa y el resto del mundo, la tendencia a la construcción de ruinas se desvaneció. Bueno, es increíble el tipo de normalización en cuanto a las ruinas para que nadie indague en lo que realmente pasó en esos lugares. Me encantaría conocer lo que ustedes piensan al respecto. Ahora, este último, Désert de Red, en Francia, llama la atención porque actualmente está contiguo a un campo de golf. Como pueden ver en Google Earth, se nos muestra como si fuera una entrada al campo de golf. En mis indagaciones, el deporte del golf supuestamente tiene unos 500 años, pero el primer torneo internacional fue inaugurado en 1860. Varios investigadores se han hecho la pregunta, ¿será que los campos de golf cubren o encubren secretos de civilizaciones antiguas? Bueno, aquí les mostraré otro ejemplo. En 1904 hubo una feria mundial en St. Louis, Missouri. Coincidentemente, la revista Atlantic tiene un artículo con fotos antiguas de esta feria. Como pueden ver, muchas de estas edificaciones ya no están, fueron derrumbadas o desaparecieron. Sin embargo, 100 años después, ese territorio es un parque con un campo de golf. El canal Conspiracy Are Us comparte que en el mismo año de la feria, Estados Unidos alardea al decir que se construyó la pieza más grande de acero, que era de una rueda de la fortuna de la feria. Pesaba unos 40.000 kilogramos. La historia dice que se intentó cortar en pedazos, y como no se pudo entonces se decidió enterrarla. Muy conveniente. Luego, en 1943, cercano al lugar, se encontró una tuerca enorme debajo del campo de golf, como pueden ver en la imagen. Ahora, estas son las indagaciones personales que hice con respecto a los campos de golf que Trump ha adquirido en Irlanda y Escocia. Bueno, aquí tenemos el primer campo de golf que queda en Escocia. Trump lo adquiere y lo más interesante es que está cercano, como pueden ver ahí en la imagen en Google Earth, a otra propiedad que les voy a hablar en un momento. Es una mansión. Pero por ahora les voy a enseñar algunas fotos que nos muestra el Google Earth acerca de este lugar de golf. Ahora, con respecto a la mansión que les comenté, se llama la mansión Many, y les voy a mostrar algunas fotos que nos muestra de hecho Google acerca de esta mansión, ahí como pueden ver, y no hay duda que tiene una apariencia antigua, quizá un poco renovada, y si ven en la búsqueda nos apunta también al campo de golf del señor Trump. De hecho, por acá van a ver que se le hizo una extensión a la casa, más moderna por ahí. Este es el segundo campo de golf de Trump, se llama Trump International Golf Links y Hotel en Irlanda. La ciudad se llama Dunmore. Como pueden ver a mano izquierda hay un castillo que ahorita lo vamos a compartir, pero por ahora les voy a enseñar un poco de las fotos que nos muestra Google Earth del campo de golf. Cerca de este campo de golf hay un castillo, como lo mencionamos anteriormente. Se llama el castillo Dunmore, el mismo nombre del pueblo donde está el campo de golf. Aquí tenemos algunas fotos que nos da Google Earth de unas ruinas que se ven ya muy destrozadas, quizá algo muy fuerte pasó por allá. La distancia entre estas ruinas del castillo y el campo de golf de Trump es aproximadamente 2.5 kilómetros, pero podríamos asumir que si el impacto de lo que haya pasado aquí fue muy fuerte, quizá en ese pueblo quedaron cosas y podrían estar cerca del campo de golf también. Este es el tercer y último campo de golf de Trump, se llama Trump Turnberry en Escocia. Aquí están algunas fotos que nos muestra Google Earth. Una de las cosas interesantes de este campo de golf es que tiene mucha historia. Al parecer todo el pueblo, toda esa área ha sido de golf
protegida incluso en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y definitivamente es curioso que el señor Trump haya adquirido todos estos terrenos para su campo de golf. De los tres, ese es el terreno que más nos va a dar más pistas. Y es porque, bueno, primero que todo el terreno es enorme, van a ver ahí en el mapa que es enorme, empezando con donde están las edificaciones, donde está ahora el hotel. Pero al final del terreno, que viene siendo el lado que da hacia el mar, es donde están las ruinas del castillo. Vamos a ver algunas fotos de este castillo Thornbury y veremos que también está acompañado con un faro. Un dato curioso también en ese terreno. Así que hemos llegado al final del video. Pero me queda con las siguientes preguntas. ¿Será pura coincidencia que los campos de golf de Trump estén rodeados de antiguos castillos, antiguas fortalezas o incluso mansiones que sugieren una historia muy antigua? ¿Será que el señor Trump sabe al respecto y por eso ha ido adquiriendo campos de golf en Estados Unidos también? Inicialmente pensé que el agujero en el campo de golf de Kansas fue un incidente solitario. Sin embargo, ya no es tan solitario. Estados Unidos e Inglaterra le guardan mucho respeto al deporte del golf y sus campos. Muchos de estos campos se caracterizan por tener montículos de tierra o mini colinas. Pero bueno, aquí dejaré la investigación y me gustaría saber lo que piensan. Hasta la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.